Tengan ustedes un cordial saludo, querido profesor y queridos compañeros. Les saluda hoy en día el grupo número 7, que está conformado por Valentina Alba, por mi persona, Carlos Bonilla, por Brunela Martínez, por Cielo León y finalmente por Angélica Temoche. El día de hoy, nuestro grupo tratará sobre tres autores muy importantes, los cuales son San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino y Duns Scoto. Iremos a tratar sobre la política de cada uno de ellos, teniendo en cuenta la relación entre Estado e Iglesia y la teoría de las leyes. Para empezar, explicando la relación entre Estado e Iglesia, primero debemos tratar sobre la historia que nos plantea San Agustín. San Agustín nos dice que el sentido de la historia humana se basa en su finalidad, es decir, le busca un sentido al porqué de la historia del ser humano. En este caso, nos dice que en la historia ocurren dos sucesos muy importantes. En la historia ocurre la salvación y es en donde Dios se manifiesta. Ahora pasamos a la concepción de historia según Agustín. Para ello formulamos un pensamiento antiguo que se tenía sobre historia. Antiguamente se presentaba que la historia era como un bucle, era algo igual o equivalente a lo mismo. Era un proceso sucesivo y constante, y que no poseía ningún inicio ni tampoco un final, lo que lo hacía un proceso circular, un proceso en bucle. En este caso se puede formular este pensamiento con el ejemplo de la agricultura, el cual vendría a ser un proceso de sembrar, de esperar, de recoger, de guardar, de volver a sembrar, volver a esperar, volver a recoger, etcétera, 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 sin tener un fin ni un inicio tampoco. En cambio, el pensamiento Agustín toma muy en cuenta el pensamiento judío, que próximamente sentaría las bases del cristianismo, que es el pensamiento de una historia lineal, de un proceso lineal de historia. ¿Por qué lineal? Porque tiene un inicio y porque tiene un fin. El inicio nos dice San Agustín que vendría a ser la creación que se encuentra en la Biblia, en el libro de Génesis, mientras que el final vendría a ser la famosa parucía, el juicio final, o también llamada la segunda venida de Jesucristo. En este caso, Agustín también nos formula una finalidad para esta historia. ¿Qué es lo que se quiere dar a través de esta historia? Nos dice que la finalidad, el porqué de esta historia es justamente el progreso como seres humanos, es el progreso como personas. En este caso también nos menciona que es Dios quien se descubre a sí mismo por mediante la historia. ¿De qué forma? Se puede decir que en los hechos en los que suscita la Biblia, como por ejemplo en Noé, en Moisés, en Abraham o en el mismo Jesucristo. Cabe recalcar también conceptos de historia que tenía San Agustín, como lo es el de la historia como un escenario, en donde nos dice que Dios se manifiesta y ocurre la salvación en la parucía. También nos dice que es en un sentido lineal, ya no en un sentido circular como se preveía antes. Y que esto nos lleva a que tenga un principio y un final. El principio venía a ser la creación del mundo, de Dios, y el final vendría a ser la parucía o el juicio final. ¿Y qué es lo que se da en esta historia? Bien, San Agustín nos plantea dos ciudades, una guerra ética entre estas dos ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad de Dios. En la ciudad terrenal nos dice que se encuentran quienes se aman a sí mismos, quienes son egoístas, quienes hacen todo por y para ellos, y quienes se creen el centro de todo. Y obviamente, en este caso, quienes se encuentran en la ciudad terrenal son individuos que no practican ni respetan el primer y más importante mandamiento, el cual sería amar a Dios sobre todas las cosas. En este caso, en la parucía, la ciudad terrenal iría al infierno o al rechinar de dientes. En cambio, estas dos ciudades se diferencian por el objeto de su amor. Así como en la ciudad terrenal el objeto de su amor eran ellos mismos, las personas mismas, en la ciudad de Dios el objeto de su amor es Dios. En este caso se encuentran aquí individuos que aman a Dios sobre todas las cosas y que Dios es el centro para ellos. Y en este caso, en la parucía, ellos irían al cielo, a la derecha de Dios.
Ahora les voy a hablar acerca de la teoría de las leyes según San Agustín. Según la clasificación de las leyes de San Agustín, nos dice que el hombre se encuentra sometido a ellas y que encuentra aquí una justificación racional proveniente de Dios. Según San Agustín, las leyes se clasifican de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos a las leyes eternas, en segundo lugar, a la ley divina, en tercer lugar, a la ley natural y por último, a la ley humana. Empecemos por la ley eterna, que es la ley que proviene directamente de Dios y que es inaccesible al conocimiento de todo ser. Esta solo va a poder darse a conocer a los hombres y a los seres irracionales de manera indirecta. La ley eterna es el plan que se encuentra en la mente del único hacedor, en la cual preexisten los modelos de todas las criaturas del cosmos. De esta noción de ley eterna se desprenden dos conclusiones. La primera, que dice que la ley eterna se refiere al mundo como una cosa gobernada y dirigida según un plan determinado, y la segunda, que nos dice que la ley eterna envuelve el concepto de obligación con respecto a las criaturas que en su modo de obrar y dependiendo las características de su naturaleza son capaces de adecuarse a ella. De aquí que se dice que la ley eterna se impone al hombre como una obligación para que obre en relación y armonía a ella. Luego tenemos la ley divina, que es la razón o voluntad de Dios aquí en el mundo terrenal, que ordena guardar el orden natural de las cosas y prohíbe perturbarlo. Dicha ley divina se puede encontrar a través de los 10 mandamientos o el decálogo, y esto va a servir como una revelación de Dios hacia los humanos y que tiene como finalidad guiar a todos los hombres a realizar conductas adecuadas para lograr la salvación. Para San Agustín, la justicia está plasmada en las escrituras y dicha ley divina se encuentra en el corazón de los hombres y está destinada a ser Dios por naturaleza. Como ya se mencionó, existen dos ciudades. La primera, que es la ciudad del hombre, que está inclinada hacia el egoísmo, y la segunda, que es la ciudad de Dios, en donde están los valores tales como la caridad y la justicia. La justicia va a ser el fin de la humanidad y la ley divina va a ser la exteriorización de la ley eterna, que va a ser cuando Dios pone su ley tanto en los seres irracionales como en los seres racionales. Cuando la pone en los seres irracionales serán todas esas necesidades que se cumplen sin una mayor explicación, mientras que cuando la ponga en los seres racionales, es decir, en los seres humanos, al nosotros tener una sabiduría semejante pero inferior a Dios, vamos a cumplir estas leyes, pero tras un libre albedrío, es decir, por decisión propia. Ahora seguimos con la ley natural, que en los seres humanos, San Agustín nos dice que tenemos una característica muy importante que nos distingue de otros seres, que es la capacidad racional, la capacidad que se encuentra inmersa en nuestra alma y que según San Agustín será básicamente hacer el bien y evitar el mal. Este es el reflejo de la ley eterna en los seres racionales. Los seres irracionales, por otro lado, realizan la ley eterna movidos por la necesidad, caso que adopta la forma de una ley física o una ley natural física. En cambio, en los seres racionales la cumplen a través del impulso de su propia voluntad. La ley natural es conocida por el hombre a través de la razón y en este caso la ley eterna se puede encontrar en la mente divina y la ley natural se encuentra en la mente humana. Luego tenemos la ley humana. Esta se encuentra su fundamento y su razón de ser en la ley natural y por ello no podrá separarse de ella si quiere ser auténticas leyes. Las leyes humanas están establecidas por legisladores humanos y deben cambiar según las circunstancias históricas, pero en ningún caso puede producirse una desvinculación de las leyes positivas respecto de la ley natural, pues en este caso la ley promulgada por el legislador no tendría carácter obligatorio. Respecto a la política de Santo Tomás de Aquino, se desmarca de la actitud adoptada por San Agustín, al considerar la existencia de dos ciudades, la de Dios Jerusalén y la terrestre Babilonia, identificadas respectivamente con la Iglesia y con el Estado pagano. La ciudad de Babilonia es considerada por San Agustín como el resultado de la corrupción del hombre por el pecado original, mientras que la ciudad de Jerusalén, la ciudad celestial, representaría a la comunidad cristiana que viviría de acuerdo con los principios de la Biblia y los evangelios. Las circunstancias sociales y la evolución de las formas de poder en el siglo XIII, especialmente los problemas derivados de la relación entre la Iglesia y el Estado, llevarán a Santo Tomás de Aquino a un planteamiento distinto, inspirado también en la política aristotélica,
aunque teniendo en cuenta las necesarias adaptaciones al cristianismo. Para Santo Tomás, la sociedad, siguiendo a Platón y Aristóteles, es el estado natural de la vida del hombre. En cuanto tal, el hombre es por naturaleza un ser social, nacido para vivir en comunidad con otros hombres. Asimismo, asigna al hombre con un fin trascendente, por lo que ha de reconocer un papel importante a la Iglesia en la organización de la vida del hombre. Desde una perspectiva atomista, tanto el Estado como la Iglesia poseen su propio campo de acción, de la misma manera que la fe y la razón poseen el suyo. Entonces, dado que el hombre tiene un fin último y este es de carácter sobrenatural, Estado e Iglesia, uno en su cualidad de director de los asuntos terrenales y la otra como responsable de los asuntos ligados a la fe y a la doctrina, deben ayudar al ser humano al cumplimiento de su fin último. Asimismo, como la fe y la razón no deben ser ni contradictorias ni excluyentes entre sí, la Iglesia y el Estado no deben serlo. Por tanto, ninguna de sus acciones o mandatos deben intervenir en el correcto y debido ejercicio de sus funciones. El Estado es una sociedad autónoma que posee los medios necesarios para la consecución del fin a que está destinado. ¿Cuál es? El bien común. Tal bien común exige paz dentro del Estado, dirección unificada, paz con el exterior. El Estado ha de procurar el bien común, para lo cual legislará de acuerdo con la ley natural. Las leyes contrarias a la ley natural no obligan a inconsciencia. Por ejemplo, las contrarias al bien común o las dictadas por egoísmo. Las leyes contradictorias a la ley divina deben rechazarse y no es lícito obedecerlas, marcándose claramente la dependencia de la legislación civil respecto a la legislación religiosa. La Iglesia tiene un fin sobrenatural y por tanto más elevado que el del Estado. Tomás de Aquino defiende el poder indirecto de la Iglesia sobre el Estado. Este debe subordinarse a la Iglesia en asuntos de carácter sobrenatural. Ello implicaría, según Tomás de Aquino, pérdida de autonomía de la función del Estado. Pues la función del Estado debe de consistir en realizar sus tareas propias, pero poniendo siempre la atención en que la auténtica felicidad está en la otra vida. Ahora bien, esto no implica que el hombre tenga dos fines, uno natural y otro sobrenatural. Existe un único fin, el sobrenatural, y tanto el Estado como la Iglesia deben contribuir a la consecución de tal fin. El día de hoy hablaré de la teoría de las leyes por Santo Tomás de Aquino, el cual las divide en 4. Entonces empecemos. Primero tenemos la ley eterna, que viene siendo de las leyes más importantes porque de acuerdo a esta pueden existir las demás leyes. Como pueden ver ahí, este es el fundamento de la ley natural. Esta ley también es conocida como plan de providencia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta ley? Esta ley nos dice que es tal porque es la propia razón perteneciente a Dios, Dios Padre, que viene siendo ¿quién? El gobernante y creador de todo el universo. Se le denomina como tal, ya que es la razón de Dios es eterna, a diferencia de los demás seres, tanto hombres como animales, porque solo fue Dios el quien estuvo en la eternidad. Entonces, ¿a qué nos referimos que son este tipo de leyes? Hacen referencia a las que rige el mundo, como puede ser, por ejemplo, la física y toda aquella ley que creó Dios para el orden del universo. Entonces, es la ordenación de Dios que impone al mundo y al universo, y también sabemos que aunque esté fuera de la razón humana, no es ni puede ser contraria a la razón. Seguido a eso, tenemos la ley natural, o también ley inscrita en el mundo por Dios. Esta nos dice que para tener a Dios en nuestra vida, tenemos que cumplir lo que manda la ley natural. Santo Tomás de Aquino definía esta ley como nada más que la participación de la criatura racional en la ley eterna. Es decir, por naturaleza nosotros tenemos impresas una ley que señala todo aquello que es bueno y que es malo para las personas. Pero entonces sabemos que todo lo existente se rige ¿a qué? De acuerdo a la ley eterna. Por lo que el hombre debe cumplir con la ley natural, ya que somos seres racionales. Por ejemplo, nosotros sabemos de que no podemos ir y tocar algo que esté caliente. ¿Por qué? Porque todo acto va a tener una consecuencia. Esto nos va a traer
nos va a hacer sentir mal, nos puede quemar. Por lo tanto, nosotros debemos tener actuares también según como Dios nos formó. Algo así como vendrían siendo reglas básicas. Se sabe que el hombre moralmente virtuoso es el que vive racionalmente de acuerdo a ¿qué? A la ley natural. Bueno, ahora hablaremos de la ley humana, o también la que puede ser conocida como el derecho positivo. Esta ley es la serie de disposiciones a las que se llega por medio de ¿qué? De la razón humana, la que nosotros tenemos, aunque sabemos que esta es imperfecta. Entonces esta ley vendría siendo lo que conocemos como los derechos. Y sabemos que la razón humana debe proceder de preceptos de la ley natural, las que son emitidas ¿por quién? Por los gobiernos. Aunque sabemos que los gobiernos no son fuentes de moral ni ética, sino entidades que actúan de acuerdo con principios superiores a ellos. La misión de esta ley en general vendría siendo la protección de las personas en sociedad para que a través de ellas podamos vivir pacíficamente los unos a los otros. Ahora hablaremos también de la ley divina o la ley de revelación. Esta es puesta por Dios a los hombres a través de lo que Él nos dejó, que viene siendo la Biblia. Sabemos que la Biblia está dividida en dos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo nos deja los 10 mandamientos y en el Nuevo prácticamente estaría resumido en amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Entonces, esto sería como una manera de dirigir a que el ser humano logre su fin último, viva como Dios lo estableció, como Él quiso. Y esta es necesaria también para que ningún delito quede impune en el caso de que la ley humana no conceda tal acto. Si aquí no lo pagas, vas a ir a pagarlo allá con Dios. Y vendrá siendo una subespecie de la ley creada por la razón de Dios. Concluyendo todo esto, Santo Tomás de Aquino nos dice que el objetivo de todas estas 4 leyes vendrían existiendo con el fin de poder volver bueno al hombre, por lo que llegamos a la conclusión de que el seguir la ley hace bueno a quien la sigue, pero de acuerdo a su razón, y no solo por miedo a que después tengan las consecuencias por sus malos actos o la manera en que se comportaron. Después de Santo Tomás, el otro cambio de dirección de la escolástica se debió a Duns Scoto, que fue un cambio decisivo que debía conducir rápidamente con el fin del ciclo de la escolástica. Este nació en el año 1266 y fallece el 8 de noviembre del año 1308. Fue un teólogo perteneciente a la escolástica. La escolástica fue una corriente teológica filosófica dominante del pensamiento medieval y se basó en la coordinación entre la fe y la razón. Entonces, este sostiene que la razón posee unos límites mucho más estrechos de lo que se había pensado en ese entonces. Además, fue un filósofo y sacerdote católico escocés. Pensamiento. Sostiene que el pensamiento cristiano debe ser al mismo tiempo filósofo y teólogo, es decir, debe reunir los datos de la razón y la fe, que sí es posible cuando el pensador sabe distinguir si lo que piensa llega a él por vía de la fe y cuando lo que argumenta se desarrolla por el camino de la razón. Scoto abordaba la teología como ciencia práctica, interesada en cuestiones teóricas. Sostenía que las obligaciones morales dependen de la voluntad de Dios y que la voluntad es la causa total de los actos voluntarios. Establece la primacía de la voluntad sobre el intelecto, es decir, el voluntarismo, que según él la voluntad es la libertad y precisamente por ello la voluntad es más perfecta que el entendimiento y por lo tanto es superior a él. La fe no tiene nada que ver con la ciencia, solo pertenece al dominio práctico. La ley. Acá hay una frase que nos dice, la sola y única ley moral para el hombre es el mandato de la voluntad divina. Dios no puede querer algo que no sea justo, porque la voluntad de Dios es la primera regla. Scoto nos habla de 2 leyes, la ley natural y la ley positiva. La ley natural compatibiliza el orden instituido por la ley natural con el libre obrar humano. Define como absurdo el que Dios esté obligado a obrar al interior de un orden sin que le fuese posible otra alternativa. Entonces, el poder divino es la fuente que instaura el orden, por tanto, es fuente de legitimidad. Una acción de potencia absoluta es injusta solo en el caso de que el orden con el cual va en contra no dependa de su voluntad, es decir, los actos humanos contrarios a la ley natural son injustos, porque ninguno tiene la potestad de cambiarla. También nos dice que en las acciones políticas la conciencia de lo que es bueno no es suficiente para constituir una ley justa.
Y por último, la ley positiva. Después del pecado original, juega un papel importante en la promoción de la justicia y de la paz. La ley es válida y obligatoria desde el momento en que el legislador la promulga. Escoto nos deja observar que en muchas ocasiones los legisladores promulgan leyes injustas, pero esto no quita que tales leyes deban ser obedecidas. Un caso significativo al que Escoto aplica esta tesis es en la esclavitud. A diferencia de Aristóteles, Escoto no le reconoce ningún fundamento natural. Este cae exclusivamente dentro del ámbito del derecho positivo. Escoto rechaza abiertamente la esclavitud, sosteniendo que la subyugación forzada de un hombre a otro hombre es inaceptable desde el punto de vista moral. Sin embargo, Escoto sostiene también que desde el momento en que la esclavitud se constituye como una relación jurídicamente válida, establecida sobre las bases de las leyes vigentes y sancionada por la autoridad legítima, debe en todo caso ser respetada. Una obligación positiva puede superar a una natural. Retomando el caso anterior de la esclavitud, Escoto considera que el precepto de dar a cada uno lo suyo es un derecho estrictamente natural. Esto significa que la obligatoriedad de respetar un contrato válido se funda en un precepto más alto que el precepto relativo al respeto de la libertad del siervo. Gracias.